14. Fantasías de una escuela mixta. Aunque están muy viejas porque aprendieron tanto primor, las manos de Josefita, ahora recluida en un cuarto al fondo de la casa de mi abuela, han querido bordar con los delicados estambres del hilo de oro el lazo que debo lucir en mi primera comunión, y en el que esplenderán las espigas y las uvas con que Cristo simbolizó las cosechas de la iglesia triunfante. Me habló también, mientras bordaba, del regocijo de recibir a Dios, y a fin de disponerme para tan santa fecha y de que mi imaginación no estuviera ociosa, se me matriculó en la escuela mixta de la señorita Emilia Manzaneda. La didáctica del establecimiento sometía todo lo que uno pudo haber leído y escuchado a rigurosas series numéricas. Los 4 puntos cardinales, las 3 virtudes teológicas, los 20 estados y un distrito federal que ahora poseía Venezuela, las 7 partes de la oración y los 5 continentes. Yo, menos dado a lo abstracto, tenía que concretizar en metáforas e imágenes tangibles algunas de esas enumeraciones y pensé, por ejemplo, que las 5 partes del mundo se parecían a 5 muchachas de nuestra escuela mixta. Europa debe ser rubia como María Lombardi, hija de un tendero italiano cuyo dorado pelo se enmarca graciosamente en un amplio sombrero de paja de los que en Mérida llaman pavas, flotante de cintas y de flores. La retraída Asia se personifica en una chica amarillenta y muy aplicada, para mí antipática, que por su miopía precoz sufre la dictadura de unos anteojos. África se desgreña en el pelo áspero, la boca grande y la tostada morenez de otra cuya inquietud de movimientos y el desorden de sus cuadernos contrasta con la sabia impasibilidad de Asia. América es larga y termina en las piernas flacas del Cabo de Hornos y reservo el ampuloso nombre de Oceanía para la que a mí más me place. Pequeña y hasta frescamente regordeta, que siempre pasa temporadas en una hacienda de cacao que poseen sus padres en la tierra caliente y cuyo busto, con extraordinaria precocidad tropical, comienza ya a abultarse y sobresalir entre los finos encajes de la camisita. Y no sé por qué me siento atraído a Oceanía como a un misterio geográfico. Me embelezo mirándola mientras la señorita Emilia toma la lección de historia de Venezuela por el libro de Antonia Steller e inquiere de pronto, ¿quién era el tirano Aguirre? Y debemos responderles para ser fieles al libro, un vizcaíno inquieto y de ferocidad incomparable. Y como un ser cubierto de horrendo pelo, de palabrotas blasfemas y extraño cuchillo de vengador, permanentemente desenvainado, imaginamos al cruento caudillo de la conquista. Así como las muchachas se comparan con los nombres femeninos de los 5 continentes y se distinguen también por su temperatura, longitud y relieve, la calidad de algunos compañeros varones me hacía pensar en las partes de la oración. Los hay que poseen energía intrínseca, como aquel Pedro González, el más valeroso del curso, no muy inteligente como todos los que nacieron para la acción, pero que tan sanamente influye sobre mi precoz y peligroso intelectualismo, enseñándome el arte de fabricar una flecha, llevándome a bañar una tarde al más hondo y frígido pozo del Albarregas, y trepando a los árboles de los vecinos potreros con la más gallarda destreza. Pedro vale por sí mismo. Es concreta y fuerte realidad como la del sustantivo. Acompañándolo y glosando en el más pintoresco lenguaje sus hazañas de energía y valor, verdadero cronista de sus empresas, yo cumplo al lado suyo la función calificadora de un adjetivo. Eduardo Fuentes, que siempre cambia de opinión, que cuando lo invitamos a ir al río promete hacerlo mañana, es variable como los tiempos del verbo. Y hay el muchacho conjunción, adherido siempre a otros y sin personalidad propia, y el muchacho adverbio, y el desesperante muchacho interjección, que apenas puede expresar por medio de monosílabos ¡uy! ¡Ah! ¡Oh! El efecto que le producen las cosas. La señorita Emilia refinaba los toscos perfiles de nuestra letra inglesa. Nos place inventar y ensayar la rúbrica que emplearemos cuando seamos hombres y que debe ser bastante complacida para que nadie la imite. Y con un anhelo de tomar conciencia de nosotros mismos, de destacar nuestra personalidad,
Imprimimos nuestro nombre en los cuadernos, los libros y hasta en las maderas de los pupitres. Más allá de las 4 operaciones de la aritmética y de la historia de Venezuela y de la historia sagrada enseñadas por la señorita Emilia, existen problemas más inmediatos y concretos que ya nos atormentan. ¿Por qué hay hijos naturales? ¿Cómo nacen los hijos? ¿Qué diferencia fundamental se determina entre una mujer soltera y otra casada? Sobre estas cuestiones ya algunos muchachos formulan sus hipótesis cuando la señorita Emilia abandona un rato la sala de clase dejándonos solos. Y la inquietud de semejantes enigmas hasta turba los preparativos místicos de nuestra primera comunión. Sabíamos, en la clase de catecismo, en qué consisten los pecados capitales, la soberbia, la gula, pero al mencionar la palabra lujuria, hasta la señorita Emilia cambia de color y muy rápidamente salta a explicar la envidia según la bella definición de Ripalda, tristeza del bien ajeno. Análogo conflicto se produce al tratar de las funciones de los sentidos. Cada uno está localizado en sitio bien visible del cuerpo, los ojos, la nariz, el gusto. Pero, ¿por qué el sentido del tacto es mucho más indefinible? La señorita Emilia evade el problema diciendo, el sentido del tacto se localiza, por ejemplo, en las manos. Pero nosotros advertimos que ese, por ejemplo, agregado precisamente al tacto y no a los demás sentidos, es tan solo un escape o una hipocresía. ¿O será el sentido del tacto lo que yo experimenté cierto día, cuando con el pretexto de comparar nuestras planas y sobre todo un inútil y decorativo ejercicio de letra gótica impuesto por la señorita Emilia, Oceanía y yo acercamos nuestros asientos y sentí el cálido roce de sus piernas? Tantas incógnitas fueron como el sedimento un poco turbio con que habría de llegar la difícil prueba de la primera comunión. Quería abstraerme, ser todo pureza como aquellos santos a quienes se encomienda Josefita, pero esa zona ignorada del mundo pesaba sobre mí, proyectaba su opresora angustia, y no fui feliz, ni mucho menos el día en que, con los otros muchachos, me inicié en el supremo rito cristiano. Parecíame, con mi traje nuevo, mi vela y mi lazo bordado de áureas espigas, que estaba representando una escena de circunstancias. Me hablaron de una felicidad infinita. Todos me congratulaban y por eso era más fuerte mi desengaño. Fue un día brumoso en que no salió el sol y llovió mucho en Mérida. La última ceremonia de los comulgantes terminó a las 4 de la tarde después de un himno cantado por todos los muchachos. Regresé a la casa y pretextando un dolor de cabeza me tendí en mi cama y derramé las lágrimas más inesperadas, más solitarias y más amargas que recuerda mi infancia. ¿Era yo de aquellos tibios de que se habló en la clase de religión, más desgraciados que los pecadores ardientes, porque a ellos se niega todo impulso hacia Dios? La señorita Emilia Manzaneda no podía resolver tampoco tan complejos enigmas. De la que fue famosa profesora, no nos había tocado a nosotros, sus discípulos de 1910, sino una figurilla menuda y pálida, de larguísimas, blancas y casi medrosas uñas, que daba la lección con voz cascada, la voz de una tuberculosis senil. Reparábamos que de pronto interrumpía su clase, como asfixiándose por un violento golpe de tos. Abandonaba la sala e iba a calmarse y reponerse al interior de la casa. Una vez al sacar la señorita Emilia un pañuelo, los alumnos en la primera fila observaron, y lo dijeron a los demás, que había quedado manchado de un cuajarón de sangre. La noticia circuló por todas las casas de Mérida, y a causa de ello comenzaría nuestra dispersión escolar. Partieron Europa, África y América, y mi admirada y cálida Oceanía, y quedaron también truncas las partes de la oración. La aplicada, fastidiosa y amarillenta Asia saca para ella sola, porque la señorita Emilia no puede examinarlas, divisiones en un cuaderno. Pero entre Asia y yo, media por lo menos el continente norteamericano y el helado estrecho de Bering. Y a la vuelta de una semana, un día lunes, ya la escuela amaneció cerrada, porque la señorita Emilia Manzaneda se había acostado para morir. Desfilé vestido de blanco,
el mismo traje de mi primera comunión, pero ahora sin lazo ni vela, en la comitiva del entierro. Regresé con mi padre a la casa y otra vez se planteaba el problema de mi educación.